George, amigos y amigas de cada por la hospitalidad, también a ustedes por haber venido. Bueno, efectivamente este es un libro que a diferencia del que yo había escrito antes y que se presentó aquí, que se llama, como digo, Civil, la ONU que yo viví, aquel era un libro más narrativo, más como de vivencias y memorias de mi paso por las Naciones Unidas, pero tenía como dos líneas, una narrativa y otra analítica, que se iban entrelazando. Si se quiere, un libro más entretenido, y no es que quiera hacerle mala propaganda a este es un libro ya que tiene un propósito más académico, más de análisis, y en realidad lo que yo me planteé cuando comencé a escribirlo fue, bueno, tratar de analizar cuál ha sido la evolución de no solo de la política exterior de Costa Rica, entendida como una función del Estado, indudablemente es un elemento fundamental, sino de la proyección exterior de Costa Rica, entendida como una función que es multisectorial y que incluye tanto elementos de la diplomacia y de la política estatales, que son el elemento central, pero también incluye elementos de política comercial, que para nosotros es muy importante por ser un país tan pequeño, e incluye otros elementos que ya tienen que ver con dimensiones que son muy importantes, pero que no han sido tan preponderantes en la proyección exterior de Costa Rica, como son aspectos educativos, culturales, del trabajo de las organizaciones no gubernamentales, o incluso de, digamos, esfuerzos académicos del país, y una serie de interacciones, bueno, que sabemos perfectamente que debido a los procesos de globalización que ha venido experimentando el mundo, pues se han ido intensificando a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, y además de ver esto, pues yo trato en el libro de explicar cuáles han sido como los fundamentos, los pilares de la política exterior de Costa Rica y cómo esos pilares han venido evolucionando a lo largo del tiempo, se han venido ampliando y en este momento pues constituyen, si se quiere, un repertorio o un portafolio importante de esa proyección de Costa Rica. Y finalmente, uno de los elementos que hasta cierto punto lo cubro al analizar los que les acabo de mencionar, que yo trato de desentrañar un poco, es cómo Costa Rica ha generado un tipo de soft power, o digamos, o poder virtual, poder inteligente, poder blando, que hace que sea un país que, dadas sus limitadas características materiales, en población, territorio, digamos, proyección económica, le ha permitido a Costa Rica, ese soft power, tener una influencia internacional mucho mayor de la que se podría explicar por los factores materiales de su poder o de su falta de poder. Entonces estos son como los propósitos centrales que yo traté de desentrañar, y el libro sí tiene un arco histórico. Yo trato de remontarme al momento en que Costa Rica se convierte en república, que eso fue en 1848. Costa Rica era parte de la Capitanía General de Guatemala, de la cual dependían en la época colonial lo que hoy son los 5 estados tradicionalmente considerados como Centroamérica. Digamos, Panamá es geográficamente Centroamérica, pero no históricamente Centroamérica, porque era parte de Colombia. Esos 5 estados son Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, así de norte a sur. Costa Rica era el estado más pobre, más aislado de esa Capitanía General de Guatemala. Nunca desarrolló, sobre todo al contrario de Guatemala y El Salvador, porque los casos de Honduras y Nicaragua no fueron tan marcados, nunca desarrolló el tipo de élites eclesiásticas, militares y administrativas que uno asocia con el poder colonial español en países que tenían fuentes de riqueza mucho más evidentes, mucho más importantes que Costa Rica. Y bueno, esas fuentes de riqueza tendían a ser o grandes plantaciones, utilizando una mano de obra o esclava o muy barata, digamos,
digamos, encomiendas en algunos casos, esclavitud en otros, o tendían a ser minerales que también, pues por lo regular, se explotaban a raíz de una mano de obra relativamente accesible y barata. Y en Costa Rica lo que sucedió es que la mayoría de los indígenas se fueron a zonas aisladas, y entonces esa posibilidad que existió mucho más, por ejemplo, en Guatemala, que sí es un país con una fuerte presencia indígena, no se dio en Costa Rica. Entonces, bueno, la independencia de Centroamérica se produce en 1821, se crea una república federal, un poco de mentiras, ¿verdad? Pero es una república federal que dura, por lo menos en el caso de Costa Rica, hasta 1848, cuando el país decide convertirse en república. Ya en ese momento, digamos, la Federación Centroamericana estaba en una grave crisis. Entonces Costa Rica, que siempre fue ese país más distante, menos identificado, menos caracterizado por esas estructuras económicas, administrativas, militares, eclesiásticas, que sí tuvieron una gran preponderancia en el resto de Centroamérica, se convierte en república, y a partir de ahí, bueno, inicia todo el proceso de proyección externa, que fue un proceso muy lento. No voy a hacer un repaso histórico muy prolongado, voy a hacer una síntesis muy apretada hasta llegar a los años 50, que es cuando yo creo que se da, bueno, finales de los años 40, cuando se da una ruptura importante. Pero digamos, en ese primer periodo de desarrollo de las relaciones o de la proyección externa de Costa Rica, el gran motor económico fue el cultivo del café. Y la exportación de café se convirtió en la fuente fundamental de acumulación de capitales en Costa Rica. Entonces, alrededor del cultivo y de la exportación de café, sobre todo a Europa en un inicio, a Inglaterra en un inicio, después también a Estados Unidos, se crean como las primeras élites económicas realmente fuertes en términos relativos de Costa Rica. Después, hacia finales del siglo XIX, en 1870 aproximadamente, es cuando ingresa lo que llegó a ser la United Fruit Company, digamos, de mala memoria en la mayoría de los países de Centroamérica, porque intervino mucho en política. Entonces, banano y café se convirtieron en las dos grandes fuentes de divisa de Costa Rica. El café con una gran base local, porque eran élites criollas, élites nacionales. El banano, fundamentalmente, con una base transnacional. Digamos, era una agricultura más de plantación y de enclave. El café siempre ha sido una agricultura mucho más ligada al tejido social y a la pequeña propiedad en Costa Rica. En esta época, en realidad, fuera de la proyección comercial, que sí fue muy importante, las relaciones diplomáticas de Costa Rica fueron limitadas, bastante pasivas, y yo diría que los propósitos fundamentales que tuvieron que tuvo ese desarrollo de las relaciones diplomáticas de Costa Rica, como en los primeros 100 años de república, fueron, bueno, en un inicio, lo que es usual en la mayoría de los países, establecer los límites, negociaciones con Nicaragua, que es nuestro vecino al norte, con Panamá, bueno, en esa época con Colombia, ya después Panamá a partir de la independencia de Panamá, para fijar los límites territoriales. Curiosamente, con Nicaragua se fijaron mucho antes, pero siempre han sido mucho más problemáticos. Con Panamá, hasta una pequeñísima guerra, pero las relaciones territoriales y las relaciones diplomáticas y de toda índole con Panamá siempre han sido muy tranquilas, al contrario de con Nicaragua, que alrededor de las cuales se han generado una gran cantidad de conflictos de diversa índole. Entonces, bueno, eso fue uno de los primeros propósitos de la actividad de la política exterior de Costa Rica. El otro propósito fue abrir mercados alrededor del café. Otro propósito fue captar migración europea, era el tipo de migración que se deseaba captar. Y otro propósito que a veces se menciona muy poco fue la construcción de una identidad nacional. O sea, en realidad mi interpretación, y esto pues hay gente que no necesariamente coincide con ella,
pero la identidad costarricense se crea a partir del Estado. La nacionalidad costarricense se crea a partir del Estado, no tanto el Estado a partir de la nacionalidad. Porque era una nacionalidad que realmente durante la colonia era muy diluida y comienza a crearse a partir, sobre todo de la República, un poco a partir de la independencia, y es una identidad que bueno, como toda identidad formadora de una nacionalidad, pues tiene una serie de mitos hasta cierto punto, o de líneas discursivas. Digamos, en el caso nuestro, algunos de esos mitos son ciertos, ¿verdad? Todos ellos tienen una base de realidad y esto ha sido progresivo, pero es país de población mayormente de origen europeo, lo cual es verdad a medias, ¿verdad? Porque hay una población mestiza, hay una población afrodescendiente también relativamente importante, y la población obviamente se ha ido diversificando a lo largo del tiempo, sobre todo mediante los flujos migratorios centroamericanos. El otro tema, sociedad más pacífica que Centroamérica, eso es cierto, más estable, también es cierto, más democrática, también es cierto, por lo menos de una estabilidad democrática que los otros países de Centroamérica no han tenido, abierta a la migración, en ese momento europea, por lo menos en el siglo XIX era la que se deseaba impulsar, y además una que ha sido otro elemento posteriormente añadido a ese sentido de nacionalidad, a ese relato de la nacionalidad costarricense, que es la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Que por cierto ha sido muy exitoso desde el punto de vista de crear como una virtual marca turística de Costa Rica como un país destino para el turismo ecológico, que en este momento el turismo en Costa Rica es la principal fuente de divisas, que hay otras y a eso me voy a referir un poco antes. Pero bueno, para no alcanzarlo mucho con un relato histórico, yo diría que hasta los años, digamos la primera mitad del siglo XX, pues era una economía muy simple. Se comienza a diversificar social y económicamente el país a principios del siglo XX mediante oficios, zapateros, tipógrafos, ese tipo de cosas. Hay una crisis económica producto de la crisis económica internacional a finales de los años 20 y principios de los años 30. Eso genera convulsiones sociales en Costa Rica, hay un proceso de empobrecimiento, un proceso de conflictividad social en el país, que en los años 40 genera una serie de reformas sociales. Nos tenemos que ubicar en un momento en que había una alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética y Europa en contra de los nazis. Entonces es un proceso reformista que se da curiosamente mediante una alianza entre un partido conservador, el Partido Comunista y la Iglesia. Es una mezcla ahí un poco curiosa. Lo que sucede es que también eso condujo posteriormente a un conflicto y a un desconocimiento de unas elecciones en el año 48 que produjo una guerra civil. Digamos, fue la guerra civil de Costa Rica, fue en 1948. Esa guerra civil, bueno, para los estándares y la historia de Costa Rica fue muy cruenta. Para los estándares y la historia de Latinoamérica, pues fue un episodio, ¿verdad? Apenas. Pero digamos, lo importante, más allá del conflicto en sí, es que de esta guerra civil emerge un gobierno muy reformista. Un gobierno inserto en lo que en esa época se llamaba la izquierda democrática latinoamericana. O sea, una izquierda socialdemócrata, bastante heterogénea, anticomunista, ¿verdad? De la cual sus grandes líderes, así como sus grandes mentores y sus íconos en esa época eran Rómulo Betancourt en Venezuela, Víctor Raúl Haya de la Torres en Perú, Juan José Arévalo en Guatemala, lo que pasa es que él después dejó el poder, y José Figueres en Costa Rica. El líder de esa revolución o de esa guerra civil fue José Figueres. Y digamos, al contrario de la mayoría de los procesos de guerras civiles o de revoluciones en América Latina que han conducido muchas veces, por lo menos en una primera etapa,
a regímenes autoritarios y militares, una de las características de este proceso fue que José Figueres cedió el poder a la persona que había ganado las elecciones, que fueron irrespetadas y por las cuales se dio la guerra civil. Antes de ceder ese poder, Figueres decidió abolir las Fuerzas Armadas de Costa Rica. Fuerzas Armadas que eran de por sí muy débiles, ¿verdad? Muy débiles. Ahora, en esto hubo como dos grandes, yo diría, móviles. Uno, que es el que sustenta, digamos, el discurso alrededor de eso, y que yo creo que tiene mucho de razón, era el concepto de que las Fuerzas Armadas en la mayoría de los países de América Latina eran un problema y no una solución, porque se dedicaban más que todo a intervenir en la política interna y no a proteger al país y a su soberanía. Entonces ahí había un concepto. Y que los dineros que se destinaban a las Fuerzas Armadas era preferible destinarlos a educación, salud, etc. En esto había o hay mucho de cierto. El otro elemento era que aboliendo las Fuerzas Armadas se eliminaba el riesgo de un golpe de Estado, ¿verdad? O sea, porque se acababa el posible factor que podría conducir a un golpe de Estado. Entonces, bueno, Figueres era una persona inserta en estos movimientos revolucionarios latinoamericanos de corte socialdemócrata, pero anticomunistas, y bueno, él tuvo una gran influencia en Costa Rica. Digamos que en el año 49 hay una nueva constitución en la cual pues ya se establece constitucionalmente la inexistencia de las Fuerzas Armadas como institución permanente. Viene el gobierno del presidente que había sido elegido, pero que no había podido ocupar el poder, que está hasta el año 53. En el año 53 Figueres gana elecciones y se convierte en presidente de Costa Rica. Aquí hay como un primer momento en que Costa Rica comienza a tener un activismo internacional, pero era un activismo que se daba más que todo en el contexto interamericano. Y de nuevo tenemos que ponernos en el momento en que todo esto ocurre. Estamos, grosso modo, en los años 50, ha terminado la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas, la OEA se crea en 1948, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el Tratado de Defensa Mutua de las Américas, se crea en 1947, y Costa Rica, curiosamente, fue el primer país que invocó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Lo invocó en el año 1948, después de la Guerra Civil, estando la Junta de Gobierno en el poder, porque las fuerzas del bando que había sido derrotado, bueno, las fuerzas, un grupo del bando que había sido derrotado, con apoyo de Anastasio Somoza, que era el dictador de Nicaragua en ese momento, invadieron Costa Rica. Entonces, Costa Rica fue el primer país de América que invocó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y eso, claro, a Estados Unidos le interesaba que eso funcionaba. Estados Unidos no intervino militarmente, pero sí diplomáticamente, y forzó el retiro de las fuerzas nicaragüenses. Eso lo menciono simplemente como una anécdota, pero sí el hecho de que al existir un tratado interamericano de defensa mutua, el hecho de que Costa Rica no tuviera fuerzas armadas dejaba de ser un problema para la defensa de su soberanía, porque se veía en ese tratado una posibilidad de defensa de la soberanía, sobre todo porque Costa Rica, pues, siendo un país democrático, etcétera, contaba en ese momento por lo menos con el apoyo de Estados Unidos. Bueno, entonces Figueres inicia un proceso de mucho mayor activismo en el ámbito interamericano. Es un país que ya comienza a diversificarse más, y viene toda una etapa desarrollista en Costa Rica que no se diferencia tanto de otros países, porque eso fue una época de un desarrollismo muy inspirado en las doctrinas de la CEPAL, y bueno, de un argentino muy conocido, no me atrevería a decir que muy distinguido, depende de en qué lado uno esté del espectro político, pero Raúl Prebisch, que fue uno de los creadores de este concepto del centro y la periferia. Y a raíz de la inspiración de Raúl Prebisch y después de la teoría de la dependencia que desarrollaron Cardoso y Faleto,
es que se crea el concepto de el proteccionismo como una forma de generar industrialización interna y de dotar a los países de una base productiva industrial que les permitiera defender los términos de intercambio en relación con las grandes potencias económicas. Esta es una tendencia que tuvo el impulso de la CEPAL y también del gobierno de Estados Unidos, en ese momento el gobierno de John F. Kennedy, que en 1961 establece la Agencia Internacional de Desarrollo y también la Alianza para el Progreso. Que ese era un proceso, o sea, era un proyecto destinado sobre todo a generar un tipo de desarrollo más vinculado socialmente que sirviera como barrera a la expansión de la Revolución Cubana en América Latina. Entonces, bueno, Costa Rica fue uno de los principales beneficiarios de ese proceso. Tuvo que afiliarse al mercado común centroamericano, que fue otra idea vinculada a este proceso. Se estableció un mercado común centroamericano, un área protegida por aranceles para estimular la industrialización. Ese mercado común se establece en 1960, pero Costa Rica no se adhiere hasta 1963. Hubo bastantes reticencias en el gobierno de esa época, que era un gobierno bastante conservador y muy, digamos, de inspiración económica muy clásica, y no estaba a favor de este tipo de abordaje. Finalmente, bueno, un cambio de gobierno. Estados Unidos pues puso como condición para seguir recibiendo fondos de la Alianza para el Progreso de Costa Rica se incorporara al mercado común, y lo hizo. Vino una época de bastante desarrollo económico, de mayor diversificación de la base productiva. Sin embargo, las grandes fuentes de ingresos externos, y por lo menos provenientes del mercado más allá de Centroamérica, siguieron siendo café, banano, azúcar y carne, ¿verdad? Esos cuatro productos en ese orden, ¿verdad? Entonces, este es un proceso que ya en los años, a principios de los años 70, comienza a hacer aguas. O sea, el mercado común se vuelve insuficiente. Hubo una guerra entre Honduras y El Salvador en 1969 que creó condiciones muy difíciles para mantener ese proceso de integración centroamericano. Costa Rica siempre había visto y sigue viendo con bastante escepticismo. Y en Costa Rica se genera ya un gran debate de connotaciones ideológicas alrededor de cuál debería ser el modelo económico a seguir. Y hablando en términos muy simples, había como dos escuelas. Una que decía más Estado y más protección, y otra que decía hay que romper el modelo de sustitución de importaciones y tener una economía más abierta. Esto estamos hablando de los años 70, del 70 al 78 aproximadamente. Una época de altos precios del café, en que el país recibió una pequeña bonanza. Una época en que los dos gobiernos sucesivos, que eran gobiernos socialdemócratas, del mismo partido de Figueres, que se llama Partido Liberación Nacional, generaron ya no solo la intervención de un Estado regulador y controlador de algunos monopolios, sino de un Estado empresario. Y aquí hago una pequeña digresión. En Costa Rica siempre hubo un gran intervencionismo estatal en la economía. Digamos, el país tuvo por muchos años un monopolio de los seguros en manos del Estado, monopolio de las comunicaciones, telefonía y telecomunicaciones en manos del Estado, monopolio de la generación eléctrica y monopolio de los depósitos bancarios. Esas cuatro áreas de la economía estaban en manos del Estado. Y en los años 70 seguían en manos del Estado. La gran diferencia fue que el Estado creó una corporación de desarrollo que se dedicó a crear empresas, todas las cuales fueron un desastre, ninguna de las cuales funcionó. Incluso también esa es la época
no sé si algunos de ustedes han estudiado un poco esa historia, en que en el ámbito de las Naciones Unidas se comienza a desarrollar bueno, digamos que la teoría de la dependencia empieza a tomar mucho más auge. Se celebra la primera conferencia internacional sobre comercio y desarrollo, la UNCTAD, en 1964. Surge toda la retórica de un nuevo orden económico internacional, que básicamente el nuevo orden económico internacional era también un producto de la teoría de la dependencia, en el sentido de que el tercer mundo, con todo lo que eso implica de generalidad y de inexactitudes, pero por sintetizarlo de alguna manera, debería generar fuentes de desarrollo, de producción industrial, sobre todo más propias, y asociarse para poderse enfrentar a las grandes potencias económicas internacionales, sobre todo en el ámbito, digamos, capitalista. En esa época Costa Rica, junto con algunos países latinoamericanos, se convierte en socio de una naviera multinacional, se llamaba Namucar, Naviera Multinacional del Caribe, fracasó. Costa Rica lideró el establecimiento, un poco a imagen y semejanza de la OPEP, de una UPEP, que era Unión de Países Exportadores de Banano, con la diferencia de que ninguna economía colapsa si no tiene bananos, pero una economía sí puede colapsar si no tiene petróleo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso tampoco funcionó. Entonces, el Estado costarricense crece mucho, comienza a endeudarse, comienza a, digamos, reprimirse la devaluación de la moneda, y ya en los años 80, con un nuevo gobierno, que era un gobierno que teóricamente iba a tener un abordaje económico un poco más liberal, un poco más abierto, pero el gobierno cometió una gran cantidad de errores, y la economía de Costa Rica prácticamente colapsa en el año 81. Digamos, si ustedes han leído la historia de la crisis de la deuda en América Latina, probablemente ustedes habrán leído que el primer país de América Latina que entró en default, o sea, que dejó de pagar la deuda, fue México. Y la fecha que se establece como el inicio de la crisis de la deuda en América Latina fue el 12 de agosto de 1982. Pero en realidad, el primer país que se declaró en default, digamos que en cese de pagos a los organismos internacionales, a la banca privada internacional y a y al Club de París, que eran los deudores bilaterales, fue Costa Rica un año antes, en julio de 1981. Lo que pasa es que por el tamaño del país, por la falta de peso de la economía costarricense en la economía internacional, eso prácticamente no causó turbulencias en América Latina, pero sí causó turbulencias muy severas en Costa Rica, un conflicto entre el gobierno de entonces y los organismos financieros internacionales. El gobierno expulsó a la misión del Fondo Monetario Internacional y el país colapsó. O sea, fue una época, bueno, mi esposa y yo éramos recién profesionales jóvenes, y en esa época todos nos empobrecimos, ¿verdad? O sea, la moneda, de tener un tipo de cambio de 8.60 colones, que es como se llama la unidad monetaria nuestra, por dólar, en 1979, 9 meses después estaba a 40 colones por dólar. O sea, se había devaluado prácticamente 5 veces, ¿verdad? Y eso fue un shock tremendo, y a partir de aquí yo creo que se da el gran cambio político y además de dirección económica en Costa Rica. Y bueno, y a eso le voy a dedicar unos minutos adicionales. Tal vez comenzando un nuevo relato, esto se da en los años 80. Los años 80 también son los años de la gran crisis política en Centroamérica. El gobierno sandinista el Frente Sandinista derrota la dictadura de Somoza en el año 79. Se establece un gobierno que inicialmente pues era un gobierno bastante plural, pero que va tomando una dirección muy marxista, con apoyo de Cuba, más indirecto de la Unión Soviética. Y ese gobierno
tiene, bueno, y Costa Rica tiene grandes tensiones, ¿verdad?, en esa época. Está la guerra civil en El Salvador, está la guerra civil en Guatemala, está Honduras con un gobierno militar sin guerra civil, pero con la presencia de lo que en esa época se llamaba la Contra, que era un movimiento insurreccional antisandinista financiado por Estados Unidos en Honduras. Y en Panamá había un gobierno militar sin grandes orientaciones ideológicas, pero bueno, un gobierno militar a fin de cuentas. Entonces, bueno, el único gobierno democrático y, digamos, estable en Centroamérica era el gobierno de Costa Rica. Pero era un gobierno en ese momento con una estabilidad muy precaria, porque la economía estaba colapsada y porque además comenzaron a surgir muy pocos, pero algunos brotes de terrorismo. Todo el entorno político interno se polarizó mucho bajo, digamos, tendencias ideológicas. Hay ciertos sectores de la izquierda fueron muy beligerantes en esa época. Y bueno, y con una economía colapsada. Bueno, en estas condiciones es que comienza a darse un cambio que yo diría que tiene una dimensión político-diplomática y una dimensión económica. La dimensión político-diplomática fue que sobre todo, bueno, no sobre todo, a partir del año 82, cuando llega al poder Óscar Arias, presidente, bueno, del mismo partido de José Figueres de Liberación Nacional, él comienza una política de cierto distanciamiento con respecto a Estados Unidos, sobre todo con una absoluta reticencia de que Costa Rica se viera involucrada en el conflicto de Nicaragua desde un punto de vista militar, porque el gobierno previo sí había sido tolerante con la presencia en Costa Rica de algunos de estos grupos antisandinistas. Digamos, en el gobierno de Óscar Arias eso se frena y se entra en cierta confrontación con Estados Unidos. Una confrontación que no fue tan intensa, ¿verdad?, pero sí fue una cierta confrontación con Estados Unidos. Y a la vez, él, en conjunto con otros líderes centroamericanos, pero realmente fue más responsabilidad de él, establecen un proceso de paz que fue el que condujo en el año, perdón, disculpen, yo ahí cometí un error. Óscar Arias llega al poder en 1986, no el 82, disculpen. Del 82 al 86 había otro gobierno de su mismo partido, Luis Alberto Mora. Bueno, digamos, estoy ahora adelantándome en la línea político-diplomática. En esa época se genera el Plan de Paz de Centroamérica. La diplomacia costarricense como que es recargada por eso, porque fue exitoso en 1987, en agosto de 1987, se firma el Plan de Paz de Centroamérica en Guatemala, en Esquipulas, en la ciudad de Guatemala. Lo que pasa es que se le conoce como Esquipulas II porque el primer acuerdo se había firmado en Guatemala, y gracias a ese Plan de Paz comienza un proceso de desmovilización armada en Nicaragua, en Centroamérica, que incluso condujo a elecciones en Nicaragua que finalmente ganó Violeta Barrios de Chamorro, y Daniel Ortega, el actual presidente, que en esa época también era presidente sandinista, perdió las elecciones y sí entregó el poder. Se entra en negociaciones en El Salvador, se resuelve la guerra civil de El Salvador. Entonces, digamos, todo este proceso de paz en Centroamérica, liderado por Costa Rica, le dio un gran impulso diplomático al país. E incluso, bueno, eso condujo que en octubre del año 87, Óscar Arias ganara el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Que eso también fue un gran reconocimiento para el país y un añadido a ese soft power que Costa Rica ha venido desarrollando. Eso en el ámbito diplomático, me voy a detener ahí un momento. En el ámbito económico, pues el colapso era absoluto. Los primeros años del nuevo gobierno que tomó el poder en 1982, de este partido Liberación Nacional, socialdemócrata, etc., fue un año de estabilización de la economía, digamos, de tratar de contener el deterioro macroeconómico del país,
de comenzar a renegociar o a negociar, la deuda externa de Costa Rica, que era enorme. En ese momento la deuda externa de Costa Rica superaba el 100% del Producto Interno Bruto, era inmanejable. Entonces lo primero fue estabilizar la economía, comenzar la renegociación de la deuda y además comenzar un lentísimo proceso de reforma del aparato productivo y un lentísimo proceso de incorporación de Costa Rica al mercado internacional. Todo esto con una ayuda masiva de Estados Unidos y de la Agencia Internacional de Desarrollo. ¿Por qué esa ayuda masiva? Bueno, en medio de la crisis política y de seguridad de Centroamérica, en medio del apogeo de la Guerra Fría, Costa Rica era como el único modelo democrático que existía en la región. Entonces, bueno, hubo ese apoyo masivo que incluso en el siguiente gobierno, el de Óscar Arias, a pesar de las fricciones que hubo con Estados Unidos en torno a cómo abordar el tema de Nicaragua, se mantuvo ese apoyo económico. O sea, no estamos hablando en esa época de un gobierno de Trump, cosa era el gobierno de Ronald Reagan y después lo sucedió de George H.W. Bush, pero tenía un abordaje muy diferente. Bueno, durante el gobierno de Óscar Arias es que comienzan a darse los grandes pasos para la apertura económica de Costa Rica. Ya digamos, resuelto a medias el problema de la estabilización de la economía, controlado el deterioro, bajo cierto control los índices macroeconómicos del país, entonces es que comienza un proceso de apertura. Ahora, fue un proceso largo. Algunos de los elementos que tuvo fue una desgravación unilateral, o sea, Costa Rica comenzó a desgravar las importaciones unilateralmente. Costa Rica se incorpora al GATT, al Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas, en el año 90, muy tardíamente, porque el GATT se había creado en 1955, o sea, muy tardíamente. Eso les da a ustedes una idea de lo poco importante que era la economía internacional para Costa Rica, más allá de los productos tradicionales del agro. Se da una reforma financiera muy importante, es una reforma financiera progresiva, comienza a liberalizarse el tipo de cambio de una manera también progresiva, primero bajo lo que se llamaban mini devaluaciones, que era como una devaluación administrada por el Banco Central, hasta que finalmente hay un tipo de cambio absolutamente libre dentro de bandas, que es lo que ocurre actualmente. Se libera la cuenta de capitales. O sea, en Costa Rica se pueden traer, llevar dólares libremente quien sea, ¿verdad? O sea, en ese sentido es de las economías más abiertas de América Latina, incluso más que la de Chile. Bueno, se libera la cuenta de capitales, se elimina el monopolio del Estado sobre las cuentas bancarias, entonces surge la banca privada. Eso hace que se tenga que generar una regulación financiera y que haya que darle mayor independencia al Banco Central. Es un poco en cuanto a la reforma financiera. En cuanto al proceso de apertura, Costa Rica, bueno, se incorpora al GATT en los años 90, después se establece la OMC en 1995, bueno, el país es uno de los fundadores, todos los que estaban en el GATT fueron fundadores de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Se crea el primer asomo de un Ministerio de Comercio Exterior, que era muy incipiente, era una oficina en la Presidencia de la República en 1986, que es cuando se crea, y en ese momento se crea con fondos de la AID de Estados Unidos, o sea, no lo pagaba el Estado costarricense, lo pagaba Estados Unidos. Y se crea una organización que se llama Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo, cuyas siglas son CINDE, también con apoyo financiero, bueno, financiada en su totalidad por la AID, una organización privada de carácter público, destinada a tratar de incidir en una diversificación de la plataforma productiva de Costa Rica. Costa Rica negocia su primer tratado de libre comercio con México, que entra en vigor en enero de 1975. Ese fue el primer tratado de libre comercio que estableció Costa Rica.
En este momento hay suscrito 13 tratados de libre comercio adicionales. Algunos son regionales, por ejemplo el Tratado de Libre Comercio, el que se llama CAFTA, Central American Free Trade Agreement, que es entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, que fue sumamente polémico y tuvo que llevarse al referendo, se ganó en un referendo. El Acuerdo de Cooperación entre Centroamérica y la Unión Europea también es un tratado regional. Un acuerdo que se acaba de firmar, es el último, ya el Congreso de Costa Rica lo ratificó entre Centroamérica y Corea del Sur, por supuesto, ¿verdad? Ese se acaba de establecer. Y bueno, entonces Costa Rica tiene en este momento, si uno suma todos los países que componen esos tratados de libre comercio, tiene tratados de libre comercio con 53 países de todo el mundo. Y entre ellos está toda Europa, porque también hay un tratado de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, que es la que incluye a Finlandia, y Noruega, y Liechtenstein, y Suiza, países que no están en la Unión Europea. Y además, bueno, tiene tratado con China, tiene tratado con Canadá, en fin, aproximadamente tenemos tratados de libre comercio con el 70% del PIB mundial, ¿verdad? Básicamente. Es un país que se abrió a la inversión extranjera directa, que ha sido muy exitoso en esa materia, y una economía que se ha diversificado de una manera que les voy a citar aquí unas cifras. En este momento Costa Rica exporta 4.000 productos diferentes a 155 países. Obviamente hay países a los que se exporta cualquier cosa. El gran mercado nuestro sigue siendo Estados Unidos. Con Estados Unidos hay una especie de magia de los 40. Estados Unidos absorbe, grosso modo, 40% de nuestras exportaciones, genera el 40% de la inversión extranjera directa y genera el 40% de los ingresos de turismo. Estoy redondeando las cifras, ¿verdad? El segundo mercado de exportación compite un poco, es muy similar, en el 20% Europa, Unión Europea y Centroamérica. Centroamérica sigue siendo muy, muy importante. Y después de ahí en adelante hay una gran diversidad de tratados. Y bueno, Costa Rica ha logrado desarrollar una base productiva que en este momento tiene entre sus principales componentes, como ya dije, bueno, aparte de que los productos tradicionales del agro siguen, ¿verdad? Siguen generando divisas. Centros de servicio, que no son simplemente call centers, sino que son centros de servicios tecnológicos, de servicios de contabilidad, de recursos humanos, o sea, como el back office de muchas empresas transnacionales está en Costa Rica, para América Latina, e incluso más allá de América Latina. Se ha desarrollado una industria de microcomponentes, gracias al establecimiento de Intel en Costa Rica en 1994. Se ha desarrollado una industria también de artefactos médicos, digamos, de todos los catéteres y toda la cosa que a uno le meten por cualquier lado, se produce ahí válvulas cardíacas y toda esa cosa. Eso es como una maquila, conste, ¿verdad? Porque no hay un proceso de investigación y desarrollo, simplemente es mano de obra calificada en ese sector. Pero bueno, la economía se ha diversificado mucho y en el año 96, y ya voy a comenzar como a aterrizar, en el año 96 se crea como la institucionalidad del comercio exterior de Costa Rica. En ese año se crea el Ministerio de Comercio Exterior, mediante ley. Antes había la función del Ministerio de Comercio Exterior, pero sin una ley de creación. Bueno, en el año 96 se crea el Ministerio de Comercio Exterior. Se crea también un organismo que se llama la PROCIDE, que yo ya les mencioné, que es Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo Siguiente. Entonces se crea una institucionalidad muy peculiar, que no es frecuente en América Latina. En muchos países de América Latina los ministerios de comercio exterior no existen, sino que son viceministerios o son direcciones de las respectivas cancillerías. Es el caso, por ejemplo, de Chile. Yo no sé aquí en Argentina realmente, presumo que aquí también. En México es una dependencia del Ministerio de Economía. Bueno, en Costa Rica se crea un Ministerio de Comercio Exterior, con una gran oposición, conste, dentro del mismo gobierno de algunas instancias. La Cancillería en ese momento se opuso, o el canciller, por lo menos, y también el Ministerio de Economía, porque perdieron funciones que se concentraron en COMEX.
Digamos, COMEX es el que controla todos los procesos de negociación de comercio internacional de Costa Rica y es el que controla la embajada o la misión de Costa Rica ante la OMC y ahora ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico que estamos tratando de ingresar ahí a la ONU. No es la Cancillería. La Cancillería formalmente nombra al embajador, pero quien realmente nombra al embajador, por lo menos quien influye en que se nombre, obviamente es el presidente, pero bueno, los ministros de Comercio Exterior son los que tienen la voz cantante ahí. Entonces se crea esa dependencia, se crea Procomer, que reitero es una institución pública con gobierno privado, y esta agencia CINDE, que ya es absolutamente privada. Entonces, ¿cuál es la división de funciones? El Ministerio de Comercio Exterior es la línea política, las negociaciones comerciales y la implementación de tratados. Procomer, promotora de comercio exterior, promueve exportaciones. Y CINDE atrae inversión extranjera directa. Entonces es como una tríada, un triángulo muy peculiar, que es curioso en un país con una tradición estatista tan fuerte como la de Costa Rica, porque ahí sí, un amigo mío que estuvo muy involucrado en eso me dijo que es la única reforma del Estado que se ha hecho en Costa Rica. Yo creo que tiene alguna razón, pero fue una reforma del Estado muy acotada. Entonces, digamos, esto ha implicado una universalización de la economía de Costa Rica, una globalización de la economía de Costa Rica, que tiene que ver, o sea, que va en paralelo con la ampliación de las relaciones internacionales de Costa Rica. Una ampliación que sí comenzó desde los años 70. En los años 70 Costa Rica fue el primer país de Centroamérica, y esto fue sumamente polémico, que estableció relaciones con la Unión Soviética y con los países de Europa Oriental. Yo me acuerdo en San José una manifestación de mujeres vestidas de negro en contra del establecimiento de las relaciones con la Unión Soviética y todo. Bueno, ahí comienza todo un proceso de apertura de las relaciones diplomáticas. O sea, entonces desde los años 70 viene la apertura de relaciones diplomáticas. Eso se recarga en los años 80 con el plan de paz y luego viene la apertura económica. Por eso la tesis mía central en este libro es que Costa Rica ha tenido un proceso paulatino, por un lado, de ampliación de sus relaciones diplomáticas y de sus relaciones económicas, por otro lado, de diversificación de la agenda de esas relaciones económicas y de esas relaciones políticas, y por otro lado, de incremento de su capacidad de incidencia en los asuntos internacionales. Y aquí yo hice una pequeña lista, porque me parece que puede ser interesante, de algunas iniciativas costarricenses en materia de relaciones internacionales que son importantes. Por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, si bien es cierto, una idea original de Uruguay, pero después perdió tracción y en el año 65 Costa Rica lo volvió a proponer en una reunión sobre derechos humanos que hubo en Austria, y realmente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos pues se originó fundamentalmente en esa iniciativa. Después, la primera gran iniciativa ambiental de Costa Rica fue la creación del Consejo de la Tierra. Eso fue en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, que Costa Rica la propuso y se creó. La sede se estableció en Costa Rica, conste, digresión, después fue muy mal manejado eso, ¿verdad? Pero bueno, eso, cierro el paréntesis para no hablar demasiado detalle. Incluso hubo escándalos financieros y todo, en fin, bueno. Estamos en América Latina, ¿verdad? Entonces, pero bueno, hubo esa creación. El Tratado sobre Comercio de Armas fue una iniciativa que, si bien es cierto, no se le puede atribuir a Costa Rica, sí fue una iniciativa en la que el país tuvo una gran incidencia, y bueno, y finalmente se aprobó el 2 de abril de 2013. En esa época yo era embajador en las Naciones Unidas. Yo no estoy atribuyendo nada, simplemente yo estaba ahí cuando se aprobó, ¿verdad? Pero bueno, yo obviamente colaboré en todo el proceso de negociación.
La Convención Modelo sobre Armas Nucleares, que finalmente condujo la Convención en contra de las armas nucleares, que se firmó en el 2015, no, 2016. Eso también fue un proyecto original de Costa Rica junto con Malasia. El protocolo contra la tortura también fue una idea costarricense. Bueno, Costa Rica creó la Universidad para la Paz, que es una institución que está ahí en Costa Rica, y somos la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo me atrevería a decir que Costa Rica, digamos, a lo largo del tiempo, se ha logrado convertir en un factor de influencia normativa, obviamente limitado, ¿verdad? Pero digamos, el soft power de Costa Rica proviene, por un lado, de que lo que ha predicado tiene cierta base y arraigo en la realidad del país. Todo eso tiene manifestaciones internas en Costa Rica. Es un país que añadió en una segunda o tercera etapa de su desarrollo de las relaciones exteriores el tema ambiental. Bueno, hay una política ambiental que, de nuevo, con grandes imperfecciones, pero sí ha tenido mucho éxito, ¿verdad? Incluso ha sido una fuente de ingresos para Costa Rica vía el ecoturismo, ¿verdad? Que es una fuente de ingresos muy importante para el país. Y el otro elemento que no está tan visibilizado, pero que yo sí afirmo que es otro de los grandes pilares de Costa Rica, de su proyección exterior, es el impulso del libre comercio. O sea, Costa Rica ha tenido un protagonismo, un liderazgo, un activismo en la OMC muy grande. Es un activismo que fue muy deliberado hasta el año 2014, cuando hay un cambio de partido de gobierno. Digamos, todo el impulso al libre comercio en Costa Rica y a esta apertura proviene de dos partidos políticos: la Unidad Social Cristiana, que es un partido de centro-derecha, y el Partido Liberación Nacional, que es este partido socialdemócrata que se ha transformado radicalmente, ¿verdad? O sea, ahora es un partido de apertura, no, antes era bastante estatista. En el año 2014 entra un nuevo partido político que se llama Acción Ciudadana, de centro-izquierda, más o menos, ahí, con todas las imperfecciones e inexactitudes que eso implica, que nunca ha estado como tan convencido de la apertura comercial, pero sin embargo, el gobierno no hizo nada en contra, y más bien mantuvo el motor de la apertura comercial andando. No se tomaron grandes iniciativas, pero digamos, una iniciativa que estaba muy encaminada, que era el ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, que la componen México, Chile, Colombia y Perú. Digamos, Costa Rica era como el quinto país para que entrara y fue invitado y todo, pero eso se detuvo. Por oposición un poco ideológica de ese gobierno, pero también de sectores económicos internos, sobre todo sectores agrícolas y algunos sectores industriales que le tienen reservas a Colombia, digamos, a las importaciones colombianas. A pesar de que tenemos un tratado de libre comercio con Colombia, lo que pasa es que hay un 10% del intercambio comercial de Colombia y Costa Rica que queda fuera del tratado de libre comercio. Y de acuerdo con la Alianza del Pacífico se tiene que abrir el 100%. Y ese 10% es el que genera el temor de algunos industriales y de algunos agricultores, sobre todo. Bueno, eso quedó pendiente. Le dio continuidad al proceso de adhesión a la OCDE, a Costa Rica, que en el 2010 planteó su iniciativa para ser invitada. Finalmente fue invitada a realizar todo el proceso de adhesión en el 2015. Es un proceso que todavía sigue y que el gobierno actual ha puesto como meta el 2020. Es un proceso complejo porque no solo requiere una serie de decisiones administrativas y del Ejecutivo, sino también reformas legales, algunas de las cuales son bastante polémicas. Entonces eso es un proceso complejo, pero que ha venido avanzando. En mayo del año pasado tomó posesión un nuevo gobierno del mismo partido, pero es un gobierno con una vocación
muy reformista. A veces en los mismos partidos hay diferencias muy grandes, ¿verdad? No voy a entrar en el detalle, pero digamos, por las propias circunstancias de la elección, hubo que ir a una segunda vuelta. Entonces el gobierno actual es un gobierno multipartidista, no por una alianza formal, sino por una alianza de algunos líderes políticos, y en el gabinete actual hay tanto ministros, bueno, obviamente del partido de gobierno, como de la Unidad Social Cristiana, sobre todo, muchos, todo el equipo económico es de la Unidad Social Cristiana, y además algunos de Liberación Nacional, que es este partido socialdemócrata reformado del que he hablado. Ese proceso, bueno, ahí sigue lentamente. Entonces, bueno, para ya concluir, creo que a lo largo de este tiempo, Costa Rica, de ser un país muy estatista, muy protegido, muy poco activo en el ámbito internacional, sobre todo a partir de los años 80, pero ya había habido algunos atisbos antes, comienza a abrirse económicamente, casi que a la fuerza, ¿verdad? Por una crisis tremenda para el país, comienza a abrirse diplomáticamente y comienza a ser mucho más activo en el ámbito internacional. Ahora, puestos en el mundo actual, indudablemente la gran preocupación es, bueno, ¿qué pasa con el sistema internacional? ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Que es, o sea, es el gran aliado. Costa Rica pues, puede tener diferencias con Estados Unidos, pero para nosotros es sumamente importante. O sea, no nos podemos dar el lujo de entrar en un conflicto con Estados Unidos, nadie lo quiere. Ventajas. Bueno, hasta el momento Centroamérica, salvo migración, y migración se entiende, Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, digamos, para efectos del gobierno de Estados Unidos, eso es Centroamérica desde el punto de vista de migración. Pero fuera de eso, por lo menos desde el punto de vista comercial, Centroamérica todavía no ha caído en el horizonte de interés de los tweets de Donald Trump. Entonces, no hay un problema en este momento. Todo funciona normalmente, el proceso de intercambio con Estados Unidos, que ya afirmé que es el 40%. ¿verdad? Pero sin embargo, hay una gran preocupación por el efecto en el sistema internacional, sobre todo en la OMC, de las políticas proteccionistas, y más allá de la OMC, el impacto que puede tener en el comercio internacional, la guerra comercial de Donald Trump, bueno, de Estados Unidos con China, los procesos de establecimiento de aranceles para algunos productos europeos, la actitud ante México, que México es un país muy importante para Costa Rica, tanto política como económicamente. Entonces ahí hay un gran tema. Y yo, bueno, concluyo el libro, y aquí también voy a concluir ya lo mucho que he hablado, concluyo el libro tratando de mirar un poco hacia el futuro. ¿Cuál es, no mi receta, sino mis reflexiones sobre el futuro? Bueno, primero, que hay que hacer lo posible por mantener las buenas relaciones con Estados Unidos, tanto en el ámbito político como en el ámbito comercial. Hasta el momento eso se da. No ha habido ningún conflicto, ¿verdad? Dichosamente. Luego, que sí tenemos o debemos intensificar y diversificar todavía más nuestros mercados y nuestras relaciones diplomáticas. Lo de las relaciones diplomáticas yo sinceramente lo veo como menos importante. Lo de los mercados sí lo veo como fundamental. Segundo, yo veo en la Unión Europea como el gran aliado natural de Costa Rica, no solo porque económicamente representa en un año el segundo, en otro año el tercero, pero grosso modo es el 20% de nuestro mercado y también un poco más del origen de las inversiones extranjeras directas, con un 30%. Y bueno, y con Europa sí hay casi que una comunidad absoluta de intereses, de abordajes en la dimensión ambiental, en la dimensión diplomática, en la dimensión del sistema internacional, etc. Lo que pasa es que de Europa no se puede vivir, o solamente de Europa no se puede vivir. Considero que a pesar de que tenemos relaciones con China y que el comercio ha venido aumentando, Costa Rica estableció relaciones con China tardíamente, pero aún así fue el primer país centroamericano en establecerlas. Eso fue en el 2010,
en el segundo gobierno de Oscar, no, perdón, 2006. Oscar Arias fue del 2006 al 2010. Entonces, hay gente que habla de una alianza estratégica con China. Yo sinceramente no considero que Costa Rica pueda ser un aliado de China porque hay una gran diversidad de conflictos, sobre todo en temas de derechos humanos, de estructura económica, política, etc. Pero sí yo veo a China como una relación estratégica, no como un aliado estratégico. Después, una zona obviamente importante, y la geografía es un determinante, Centroamérica. Centroamérica, como sabemos, tiene muchos conflictos. Nicaragua en este momento está en una situación dramática. Ha habido más de 300 muertos desde el 18 de abril del año pasado. La economía está colapsada. La migración nicaragüense a Costa Rica ha aumentado, no tan dramáticamente, pero ha aumentado, y eso siempre presenta un desafío. Nicaragua es el puente por el cual fluyen las exportaciones de Costa Rica para el resto de Centroamérica, y además es un mercado importante. El segundo mercado más importante en Centroamérica es Nicaragua para Costa Rica. Entonces allá hay un problema muy serio. Guatemala tiene una crisis política terrible. Honduras también está en una crisis muy fuerte. Y bueno, y El Salvador habrá que ver qué pasa con el nuevo gobierno, digamos. El Salvador es un país que se ha mantenido mucho más estable que Honduras, sí, Guatemala y Nicaragua. Entonces, bueno, Centroamérica es la otra zona importante. Y yo creo, y lo digo en el libro, que también para Costa Rica es estratégica su membresía en la Alianza del Pacífico. Colombia es un país muy importante para nosotros. Yo diría que en América Latina, después de México, es el segundo más importante. Antes no era Venezuela, pero ya no. Chile y Perú no lo son tanto, pero bueno, hay muchas y muy buenas relaciones. Y luego está Canadá, que también es un mercado relativamente importante. Tenemos un tratado de libre comercio, pero no es tan significativo. Entonces, y el otro gran desafío de las relaciones exteriores de Costa Rica es tener una mejor cancillería. Digamos, Costa Rica tiene la ventaja de que por su estabilidad política, las relaciones internacionales son una política de Estado. O sea, yo les mencioné un gobierno que entró en el 2014 bastante poco proclive al libre comercio, pero mantuvo toda la política sobre el libre comercio, y un gobierno que mantuvo el resto de los pilares de la política exterior de Costa Rica casi que intactos, igual que el gobierno actual. Pero yo siento que falta una gestión como más estratégica en la Cancillería. La Cancillería es como un ministerio de trámites, digamos, del papeleo de las relaciones internacionales. Y sí se toman ciertos liderazgos, pero a veces los liderazgos trascienden la Cancillería y surgen de otras instancias. Bueno, yo creo que ese es el otro desafío que hay en materia de política internacional. Y bueno, y una mejor coordinación interinstitucional, porque como yo les dije, y bueno, y es parte de una de las líneas de mi libro, la proyección exterior trasciende la diplomacia y trasciende la política como función del Estado. Incluye la parte comercial e incluye otra serie de instancias. Y por ejemplo, si uno se pone a ver, y ahora sí que termino, ¿cuáles otros ámbitos del gobierno de Costa Rica tienen incidencia en las relaciones internacionales de una manera u otra? Banco Central y Ministerio de Hacienda manejan las relaciones económicas. Todas las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Las relaciones con los organismos financieros internacionales, en la estructura institucional de Costa Rica la llevan esas dos instancias. Las relaciones con los organismos sanitarios internacionales las lleva el Ministerio de Salud. Las relaciones con la UNESCO las lleva el Ministerio de Educación. Las relaciones que tienen que ver con negociaciones ambientales, biodiversidad y todo eso, las coordina la Cancillería, pero las lleva el Ministerio del Ambiente. La cooperación internacional la regula el Ministerio de Planificación. Entonces es como un archipiélago institucional, cosa que es característica de nuestro Estado, que necesita mayor coordinación. Y esa coordinación a veces no existe, y yo creo que es otro desafío. Bueno, hasta aquí llego. Muchísimas gracias, y cualquier pregunta, pues con todo gusto, ¿verdad?